veía la etapa de ámbito financiero, me pareció una etapa interesante porque decía son 48 horas clave, ¿no? Hay una reunión con la CGT, después una reunión con los empresarios mañana, a la tarde una reunión con la mesa de enlace y después lo que te decía de Guzmán. ¿Vos crees que el gobierno entendió que o cambia algo o esto se le descontrola del todo? No, mira, vos me decís, el gobierno se va a reunir con los empresarios, con los trabajadores y con la gente de la carne. Lo que interpreto yo es que están llevando adelante esta idea de que hay que hacer un acuerdo social y hay que hablar con todos los sectores y hay que sentarse en una mesa. Cosas que se vienen diciendo hace 15 años acá. Me parece que va a ser, che, no me suba más los precios, bueno, pase del 30% sí, paritario. No me subas los precios, no me subas los salarios, no me subas la carne. Ahora, eso es enojarse con el síntoma. Es como ir para repetir una frase muy cliché, como ir al termómetro y decir, me da 41. Bueno, a ver, ¿cómo? Para que me dé 40 modificando el termómetro. No, tenés que modificar lo que mide el termómetro. Entonces, enojarse con el precio de la carne, enojarse con el asalariado que dice yo quiero un 40, un 35, un 50% de aumento, porque viene tremendamente castigado el salario real en Argentina, es pelearse con los síntomas y no pelearse con las cuestiones de fondo, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, se enojan con la carne, con el trigo y demás. El resultado es una amenaza del presidente al sector del campo, ¿no? Porque le dice, te voy a poner retenciones, te voy a poner cupos. Yo entiendo que ahí los economistas que asesoran al presidente parece que han leído los libros al revés. Sí, ahí te pregunto, porque la frase del presidente es, tengo estas dos herramientas, son las únicas dos herramientas que tengo y si las tengo que usar, las voy a usar. La semana anterior, Cecilia Todesca Boca había también anticipado algo que uno suponía que estaba hablado con el presidente. ¿Son esas dos únicas herramientas que vos tenés para que los precios de lo que son los productos del campo no estén en tu mercado al precio dólar? Mira, acá hay un error enorme de parte de los asesores del presidente, que es pensar que nuestro problema es exportar carne, ¿no? Entonces dicen, bueno, como nosotros exportamos carne y la gente fuera del país quiere comer carne, entonces nosotros también queremos comer carne, pero se la llevan los de afuera. Entonces suben los precios porque la exportan. Pero la verdad que no es así. La carne tiene un precio en general que va a tender a ser el mismo en todos lados del mundo, ¿sí? Si algo vale, en algunos productos pasa esto, si algo vale $10 acá, vale $10 en todos lados. Entonces, si nosotros importáramos la carne, también habría que pagarla más caro si es que el precio de la carne sube. Sí, pero tenemos la maldición de producir alimentos, como había dicho una economista del gobierno. Fíjate vos, y encima ahí también hay una enorme contradicción del propio gobierno. El único sector, y esto me pongo en la lógica del gobierno, no en mi lógica, el único sector que trae dólares netos a la Argentina es el agro, exportando. Y es el propio gobierno el que dice que el problema de la Argentina es la falta de dólares. Ahora, también le parece una maldición exportar. O sea, la contradicción es muy grande. Pero volviendo... ¿Vos crees que no lo saben o que es un mensaje? Porque también, digo, yo te pongo este mensaje, hay un sector de la población que lo va a creer, sigo culpando al campo como lo hago siempre, los precios de los alimentos están caros porque me los venden al mismo precio de afuera. ¿Realmente crees que no saben los economistas? Mira, hay un gran cuerpo de teoría económica en Argentina que cree que la inflación no es un fenómeno monetario. O sea, la inflación es un problema del salario, la carne, el dólar, ¿sí? Entonces hay un cuerpo de gente que está convencida de eso, ¿no? Me parece que pero eso es para los economistas. Me parece que ni siquiera los votantes del kirchnerismo se creen esas ideas. Ya está, ya sabemos. Nosotros tenemos hace 20 años que tenemos una inflación de 2 dígitos en Argentina. Sí, disparate. En el medio, la carne subió, bajó, el petróleo subió, bajó, los commodities subieron, bajaron. Y nosotros siempre tuvimos arriba de 2 dígitos de inflación. Entonces, el problema obviamente que no pasa por ahí. Alimentos y bebidas, que ahora supuestamente es el culpable de todo esto, tiene una suba acumulada el año pasado de 9 puntos. La inflación fue 34. Entonces, ¿quién explica la diferencia del 25? O sea, si suben los precios de los alimentos en todo el mundo, a todo el mundo afecta. Pero Brasil tiene 3% de inflación, Chile tiene 2% de inflación, ni hablar de Estados Unidos, bueno, los países y en todos los países, en realidad, en la mayor parte de los países, vos vendés a precios, es un commodity. Exacto, es un commodity, son precios internacionales. Entonces, ahí volviendo a la cuestión. Si vos comparás el salario promedio, digamos, de un trabajador del sector privado en Argentina, es decir, los que más ganan en todo el país, el sector registrado, privado,
En diciembre de 2017 era $1.000 y pico, $1.100. Al dólar blue, para octubre de 2020, que es el último dato que hay, está cerca de 300. O sea, el problema es ese. Si los salarios en dólares se desplomaron, todo lo que vale $1, $2, $3 está carísimo. Entonces, ¿vamos a atacar al tipo que produce carne o vamos a resolver el problema de que se cae el salario? Una de las respuestas que les da el campo, que se reúne con Alberto Fernández, pero antes de la reunión, ayer o antes de ayer, una de las respuestas que le dio fue, a ver, quieren que bajen los precios, bajen impuestos. Y Culfas, ministro de Producción, le contestaba y decía esto. Esta idea de que se está bajando impuestos se soluciona el problema, y la verdad es que no hemos encontrado esa. No ha sido así. Lo hemos visto en el gobierno de Macri, que se bajaron retenciones, después sobre el final se eliminó el IVA alimentos. Nada de esto funciona sin una estrategia integral. El gobierno de Macri pensó que el problema de la inflación era de lo más sencillo que tenía para resolver. Pensó que era un problema que se arreglaba con una política monetaria muy restrictiva, subiendo tasas de interés, y el resultado estuvo a la vista, ¿no? Entregó el país con el doble de inflación de la que había recibido. Nosotros trabajamos de otra manera, somos un gobierno de diálogo, desde el principio lo hemos marcado, pero ante todo somos un gobierno... Es básicamente el concepto principal de la respuesta que le daba ayer a la gente de campo. Bueno, acá hay dos cuestiones, ¿no? La primera es, bueno, se bajaron impuestos y no funcionó. La segunda es, la política monetaria fue dura y no funcionó. Sobre el se bajaron impuestos y no funcionó, más o menos. O sea, se bajaron las retenciones, el trigo, creció la producción, en carne también te fue muy bien en términos de producción, que en definitiva es lo que necesitas producir más cantidades de alimentos para que en definitiva eventualmente bajen los precios. Ahora, si vamos a esa lógica de esto funcionó, esto no funcionó, bueno, no ahora, está funcionando nada en la Argentina hace además, 50 años. datos 60 duros. Sí. Ahora amenazan con subir las retenciones. Las retenciones a la soja estuvieron en 35% durante casi todo el primer, segundo y tercer kirchnerismo. Ahora estamos en el cuarto. Y la inflación acumulada fue 1000%. Y de vuelta, hace 20 años que tenemos 2 dígitos de inflación. O sea, tampoco... el problema de la inflación no se va a resolver ni con retenciones ni sin retenciones. O sea, no es un tema impositivo la inflación. Y me acuerdo este discurso que había hace un tiempo, ¿no? En el mercado central las cosas son baratas. Sí, en el mercado central las cosas son baratas, pero también hay inflación, ¿sí? O sea, la inflación es el proceso en el cual año tras año las cosas suben. Igual el tema de las retenciones, vos sabés que no, primero no le creo nada al gobierno que sea para desacoplar los precios. Yo creo que para recaudar con una administración pública que está completamente desfinanciada, completamente sobregirada. Es un tema de recaudación. Bueno, tiendo a coincidir, la verdad. Y el argumento que se vende es esto es para cuidar la mesa de los argentinos, cosa que en definitiva recaudar no va a terminar ocurriendo. Pero sí, es verdad. En el momento del conflicto con el campo, 2008, ¿no? Cuando fue, digamos, el gran conflicto de Cristina y las retenciones móviles, la explicación era esa, o sea, un déficit fiscal que venía creciendo, habían estatizado las jubilaciones, seguía faltando caja y querían hacer caja. Hoy tenés un contexto favorable de commodities y hay una caja para atacar que es al productor de productos agrícolas. Iván, muchas gracias.